En el corazón del Medio Oriente, el cielo nocturno no se cubre solo con estrellas, sino con destellos de fuego que cruzan el firmamento como si fueran truenos encendidos en plena tormenta. Las alarmas resuenan como ecos desesperados, mientras familias enteras buscan refugio en los subterráneos, intentando protegerse de una realidad que parece repetirse sin fin. La paz, una vez más, se desvanece entre los escombros y el ruido de los estallidos. ¿Por qué esta tierra tan antigua sigue siendo escenario de conflictos tan intensos? La respuesta no está solamente en los titulares de las noticias o en complejos debates geopolíticos. Para entender de verdad, hay que retroceder miles de años, hacia una historia ancestral que cambió el curso de la humanidad para siempre. Una historia que comenzó con un solo hombre y una promesa venida del cielo. Ese hombre fue Abraham, y en un momento clave de su vida, recibió un mensaje directo y poderoso de Dios. Sal de tu tierra, de entre tus familiares y de la casa de tu padre, y ve hacia la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Así lo relata el libro de Génesis en su capítulo 12, versículos 1 y 2. Esta promesa no era solo una bendición, era también una separación, una línea que dividiría naciones, culturas y hermanos. Desde ese instante se empezó a tejer una cadena de eventos que desembocarían miles de años después en conflictos que aún hoy estremecen al mundo. Si esta historia te interesa, no olvides suscribirte y darle like al video para que podamos seguir compartiendo más sobre temas profundos como este. Tu apoyo nos ayuda mucho. La promesa era clara. Abraham tendría un hijo, y de él surgiría una nación numerosa y bendecida. Sin embargo, el tiempo pasó lentamente. Los años avanzaban, y esa promesa parecía no cumplirse. Sara, su esposa, ya de edad avanzada y sin haber podido concebir, empezó a sentir el peso de la espera. La fe comenzó a ceder espacio a la duda y la esperanza dio lugar a la impaciencia. En medio de esa incertidumbre, Sara tomó una decisión impulsiva. Ofreció a su sierva egipcia, Agar, para que tuviera un hijo con Abraham. Pensó que tal vez esa era la manera en que Dios cumpliría su promesa. Abraham aceptó, y de esa unión nació Ismael. Pero esa solución humana no era el plan definitivo del cielo. Era el inicio de una historia compleja, marcada por rivalidades profundas. Sin saberlo, Abraham y Sara habían abierto las puertas a una división que afectaría a generaciones enteras. Lo que parecía una alternativa lógica, un acto movido por la desesperación de dos personas de edad avanzada, en realidad marcó el comienzo de una separación milenaria entre pueblos hermanos. Ese momento sencillo y cotidiano, esa decisión íntima, definiría la identidad de futuras naciones y cambiaría la dinámica del Medio Oriente hasta nuestros días. El niño nacido se llamó Ismael, nombre que significa Dios escucha. Y en efecto, Dios escuchó el clamor y la angustia de Agar. Desde sus primeros días, la vida de Ismael estuvo marcada por tensiones. Cuando Agar, presionada por el maltrato de Sara, huyó hacia el desierto, un ángel del Señor la encontró y le habló de su hijo. Le reveló que su hijo sería fuerte y libre como un asno salvaje, que viviría en permanente enfrentamiento con todos y que incluso sus propios hermanos serían parte de esa lucha constante. Esta profecía, registrada en Génesis 16:12, no era una maldición, sino una advertencia sobre el carácter y el destino de Ismael. A lo largo de su vida, Ismael fue creciendo bajo la mirada protectora de Abraham, pero también bajo la sombra de una promesa que no le pertenecía plenamente. La tensión entre lo que fue y lo que no sería se sentía en el ambiente.
Aunque amado por su padre, Ismael no era el elegido para heredar la alianza divina. Aún faltaba el cumplimiento verdadero de la promesa celestial, el hijo que Dios había anunciado desde el principio. Y cuando todo parecía imposible, ocurrió lo inesperado. Contra toda lógica humana y médica, cuando Abraham tenía ya 100 años y Sara 90, Dios hizo lo imposible. Sara quedó embarazada y dio a luz a un hijo. Lo llamaron Isaac, el heredero legítimo de la promesa. Su nacimiento trajo alegría, sí, pero también provocó un nuevo conflicto. En la misma casa convivían dos niños con destinos opuestos. Abraham amaba a Ismael, su primogénito, pero sabía que el pacto de Dios estaba reservado para Isaac. En Génesis capítulo 17, Dios le habló con claridad a Abraham. Sara, tu esposa, te dará un hijo, y le pondrás por nombre Isaac. Con él estableceré mi pacto, un pacto eterno con su descendencia. Nuestras palabras no solo confirmaron la promesa, sino que sellaron el destino espiritual de ambos hijos. La casa de Abraham estaba ahora dividida no solo por afectos, sino por designios divinos. Ismael, aunque amado, quedaba fuera del centro de la alianza. Isaac era el portador del pacto eterno. La tensión fue en aumento. Un día, Sara vio a Ismael burlándose de Isaac. Aunque pudo parecer una simple broma infantil, para Sara fue la gota que colmó el vaso. Ella exigió que Abraham enviara lejos a Agar y a su hijo. Abraham sufrió profundamente con esa petición, pues su corazón estaba dividido entre el amor de padre y la voluntad de Dios. Pero Dios mismo le confirmó que debía obedecer a Sara. No te angusties por el muchacho ni por tu sierva. Hazle caso a Sara, porque es por medio de Isaac que será llamada tu descendencia. Génesis 21:12. Con dolor, Abraham despidió a Agar e Ismael. Ellos partieron hacia el desierto, llevando consigo pocas provisiones y una historia dolorosa. Esa despedida marcó no solo una separación física, sino una fractura espiritual. Desde entonces, ambos hermanos siguieron caminos distintos. Ismael sobrevivió gracias a la protección divina, pero quedó fuera de la línea directa de la promesa. Isaac, por su parte, permaneció como el elegido para llevar adelante el plan de Dios. Lo que comenzó como un drama familiar se convirtió en una historia que afectaría a millones. El conflicto entre estos dos hermanos se convirtió en símbolo de las divisiones entre pueblos, religiones y culturas. A través de Isaac nació Jacob, luego llamado Israel, padre de las 12 tribus y de un pueblo destinado a revelar a Dios al mundo. Por otro lado, Ismael fue padre de 12 príncipes, y su descendencia creció hasta formar grandes naciones árabes que ocuparon vastas regiones alrededor de Israel. La promesa de Dios no abandonó a Ismael. Él también fue bendecido con una descendencia numerosa y fuerte, pero la diferencia esencial se mantuvo. La alianza eterna, el pacto central con el que Dios guiaría su plan de redención, fue entregado a través de Isaac. Y esa elección divina desde entonces ha sido uno de los ejes centrales de los conflictos históricos que, aún hoy, siguen marcando la Tierra Santa. El pacto eterno, simbolizado por la alianza espiritual, ha perdurado con la descendencia de Isaac a lo largo de los siglos. Aunque en un principio pudiera parecer una diferencia insignificante, con el paso del tiempo se transformó en un abismo profundo, cuyas raíces siguen presentes en el mundo actual. A lo largo de la historia, Israel y los pueblos descendientes de Ismael crecieron de manera paralela, pero nunca llegaron a unirse. En lugar de eso, las rivalidades y las disputas por tierras, junto con los conflictos religiosos, alimentaron una división tanto política como espiritual entre estas dos naciones que en sus orígenes compartían un ancestro común. Hoy, muchos siglos después,
Las semillas de esa separación inicial siguen dando frutos amargos, manifestándose en guerras y tensiones constantes que dominan los titulares de las noticias. Para algunos, los conflictos entre Israel y sus vecinos son simplemente cuestiones de fronteras, luchas territoriales o diferencias políticas. Sin embargo, la realidad es mucho más profunda. Esta no es únicamente una confrontación entre naciones, sino la continuación de un drama espiritual que comenzó con dos hermanos, hijos del mismo padre, pero separados por una promesa divina que los marcó de manera eterna. Las Escrituras ya anticipaban este escenario. En el Salmo 83, escrito hace miles de años, se describe una conspiración contra Israel. Vengan, exterminémoslos de entre las naciones para que no haya más memoria del nombre de Israel. Esta hostilidad no es nueva. Desde el antiguo Egipto hasta el presente, desde los tiempos de Amalek hasta los imperios modernos, Israel siempre ha estado rodeado de enemigos que han deseado su destrucción. La raíz de esta enemistad no radica solamente en cuestiones políticas o geográficas, sino en una lucha por la identidad espiritual y la legitimidad de una herencia que para algunos parece injusta. Los descendientes de Ismael cargan con una herida profunda, una sensación de rechazo que ha evolucionado en una resistencia constante. Por otro lado, los descendientes de Isaac luchan por mantenerse firmes en la tierra que Dios les otorgó, defendiendo la promesa divina que se les hizo. Por esta razón, a pesar de los tratados de paz, las negociaciones y las resoluciones internacionales, la tensión sigue existiendo, ya que este conflicto no es meramente humano. El epicentro de todos estos enfrentamientos radica en una tierra pequeña en tamaño, pero de inmenso significado, la tierra prometida. Dios hizo un juramento a Abraham y a su descendencia, asegurándoles que esta tierra sería suya por siempre. Toda esta tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre, dice Génesis 13:15. Esta promesa fue renovada a Isaac, luego a Jacob, y siguió atravesando generaciones hasta llegar a la nación de Israel. Sin embargo, para los descendientes de Ismael, quienes también se multiplicaron y se extendieron por vastas regiones vecinas, esta herencia les parecía una injusticia. ¿Cómo podría una sola nación reclamar el derecho exclusivo sobre un territorio tan disputado? Con el paso del tiempo, la tierra prometida se convirtió en el centro de todas las tensiones. Jerusalén, la ciudad santa, empezó a ser codiciada por diferentes pueblos e imperios. Los descendientes de Ismael, distribuidos por diversas naciones cercanas, veían en el pueblo de Isaac una amenaza constante, una presencia viva de una promesa que no les pertenecía. La disputa territorial que constantemente aparece en los medios de comunicación no es, en realidad, lo más importante. En el fondo, lo que está en juego es a quién pertenece realmente la promesa de la tierra y, por ende, quién tiene el derecho legítimo de vivir en ella. Por eso, cada piedra de Jerusalén, cada frontera de Israel, cada ciudad disputada, lleva consigo el peso de un pacto hecho por Dios con un solo descendiente. Mientras este pacto siga vigente, el conflicto no podrá resolverse mediante la diplomacia. Desde que Israel nació como nación, su historia ha estado marcada por batallas, asedios y resistencias, no solo contra reyes y ejércitos, sino contra el espíritu de rechazo que nació en el desierto, cuando Ismael fue separado de Isaac. La Biblia documenta una larga sucesión de enemigos que intentaron destruir al pueblo de Dios: egipcios, filisteos, amalecitas, moabitas, asirios y babilonios. Siglos después, Roma destruyó el templo y dispersó a los judíos por todo el mundo. Sin embargo, Israel no fue borrado de la historia y, contra todo pronóstico, resurgió como nación en 1948. Desde entonces, la historia de Israel ha estado marcada por guerras,
Desde la Guerra de Independencia de 1948 hasta la Guerra de los 6 Días en 1967 y la Guerra de Yom Kippur en 1973. Desde entonces ha habido una serie interminable de ataques, intifadas, conflictos con grupos armados y tensiones constantes con países vecinos. Pero, ¿por qué tanta resistencia a la existencia de una nación tan pequeña? Porque el conflicto nunca ha sido solo geopolítico. Es un conflicto espiritual, enraizado en algo que las Naciones Unidas no pueden resolver, algo que fue establecido en Génesis. La descendencia de Isaac lleva el sello de la promesa, mientras que la descendencia de Ismael carga con una lucha por reconocimiento. Sin embargo, aún hay un destino reservado para ambos, un destino que todavía está por cumplirse. A pesar de todo el sufrimiento, la sangre derramada y la división que han marcado los siglos, la Biblia señala que llegará un tiempo futuro, un tiempo en el cual el conflicto entre estos dos pueblos terminará, no por acuerdos políticos, no por tratados temporales, sino por algo mucho más grande, el gobierno del Príncipe de la Paz. Los profetas de Israel anunciaron con claridad este día. Él juzgará entre las naciones y resolverá las disputas de muchos pueblos. Convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. Ninguna nación levantará la espada contra otra, ni aprenderán más a hacer la guerra. Isaías 2:4. En ese tiempo, los hijos de Ismael y los hijos de Isaac ya no estarán en conflicto. En lugar de eso, juntos ascenderán a Jerusalén para adorar al único y verdadero Dios. Las lágrimas que durante generaciones han empapado desiertos y valles serán secadas por aquel que tiene el poder de sanar lo que parece irreparable. Ese día, la paz será real, no por medio de tratados temporales o acuerdos políticos, sino por la intervención directa del Príncipe de Paz, que traerá justicia, verdad y un bienestar duradero. Porque al final, Dios no ha rechazado a Ismael. Su decisión fue simplemente apartarlo de la alianza principal, pero no ha renunciado a él ni a sus descendientes. Su plan de redención no está limitado a un grupo particular, sino que se extiende a todas las naciones, incluidos los descendientes del desierto. La guerra entre los hermanos no perdurará para siempre, ya que la promesa de reconciliación que Dios hizo en los tiempos antiguos se cumplirá. En ese día, toda espada será arrojada al suelo, porque la guerra terminará con la victoria de Dios, quien no comete errores. Él no escribe historias incompletas, y su plan, aunque en ocasiones parece dilatarse, sigue avanzando en silencio hacia su cumplimiento. La alianza que Dios hizo con Abraham no fue solo para una etnia específica o una frontera concreta. Esa promesa fue un punto de partida para algo mucho más grande, un plan divino que desde el principio incluyó a todas las familias de la tierra. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, dice Génesis 12:3. Siglos después, el apóstol Pablo revelaría un misterio que había estado oculto desde los tiempos antiguos. Si sois de Cristo, entonces sois descendientes de Abraham, herederos según la promesa. Gálatas 3:29. Esta revelación transforma todo, porque mediante la cruz de Cristo, lo que antes separaba a judíos y árabes, israelitas e ismaelitas, ha sido superado. Jesús, el descendiente prometido, vino con la misión de unir, redimir y restaurar lo que el pecado había dividido. Aquellos que antes luchaban por el territorio, ahora pueden heredar el cielo. Aquellos nacidos en el desierto ahora tienen acceso a las aguas de la vida. Aquellos que vivieron con manos levantadas contra todos, ahora tienen la oportunidad de extender esas mismas manos para ofrecer paz. El conflicto entre los hermanos pudo haber comenzado en Génesis, pero la reconciliación fue anunciada en Cristo, y al final habrá un solo rebaño, un solo pastor, un solo pueblo.
La promesa hecha por Dios a Abraham fue mucho más grande de lo que imaginábamos. La historia de Ismael e Isaac no es solo una lección del pasado, es un espejo del presente y una ventana al futuro. Hoy, mientras las naciones se preparan para la guerra, mientras suenan las sirenas en Israel y se levantan multitudes contra Jerusalén, muchos se preguntan, ¿por qué tanta guerra? ¿Por qué tanta resistencia? ¿Por qué Israel? La respuesta está en su origen, en el día en que dos hermanos fueron separados, en el día en que una promesa fue sellada con una alianza y otra fue enviada al desierto. Pero el Dios que llamó a Abraham nunca perdió el control de la historia. Él sigue reinando, sigue hablando y sigue cumpliendo lo que prometió. Y está preparando el regreso del verdadero heredero, el Hijo que traerá reconciliación entre los pueblos, justicia entre las naciones y paz sobre la tierra. Y el Señor será Rey sobre toda la tierra. En aquel día uno será el Señor y uno será su nombre, como nos dice Zacarías 14:9. La guerra de los hermanos será concluida por la mano de Dios, y el desierto dejará de ser un lugar de conflicto para convertirse en un suelo de adoración. El fin de la tristeza será el comienzo de la gloria. Cuando ese día llegue, toda lengua confesará y toda rodilla se doblará, reconociendo que el verdadero descendiente de Abraham, Jesús, el Mesías, reina sobre todo. Si te ha interesado este mensaje y quieres seguir aprendiendo más sobre temas como este, no olvides suscribirte, dar like y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Gracias por acompañarnos.